días quizás vamos a estar tratando este tema mucho, no sé, muchas predicaciones. Es un tema por el que vale la pena que nosotros nos involucremos. Un tema, como que decíamos hace 8 días, la contienda por la verdad, ¿no? La fe por la cual vale la pena morir. Vean lo que decíamos hace 8 días. Para algunos, un pensamiento fundamentalista, un pensamiento exagerado, pero vamos a ver a la luz de las Escrituras y de la propia historia de la Iglesia y de la propia vida de los mártires del cristianismo, cómo es que de verdad somos herederos del estandarte, de la estafeta, de la verdad, por la cual vale la pena vivir y de ser necesario morir. Vamos a 2 de Timoteo, verso 3:12, si no lo tienen, yo lo leo. 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Y luego pasamos a Hebreos 11:36. Hebreos 11:36. Y ustedes saben, los que conocen, los que han leído, y les recomiendo que de hecho lo hagan, leer las Escrituras, pues es uno de los medios de gracia. Sabemos y tenemos por conocido que el libro de Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe. Y vamos a leer el versículo 36, nada más al 38. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, vean, no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estamos hablando de los mártires de la fe. Estamos hablando de los que ofrendaron su vida por la verdad. No por los que transigieron, no por los que estuvieron de acuerdo a unirse a los enemigos de la fe, y aún más los que se acomodaron para sacar ciertos privilegios de todo tipo, empezando por los económicos, en la historia del cristianismo. Durante toda la historia del mundo, vean, siempre ha costado demasiado caro, demasiado alto, ser verdaderamente fiel a Dios. En la era del Antiguo Testamento, los profetas que hablaron en el nombre del Señor, tenemos la historia de todos los profetas, fueron perseguidos. Ahí tenemos la historia de los profetas. Y todos fueron perseguidos por su fe. Muchos de ellos murieron como mártires. Y todos los apóstoles, escuchen, todos los apóstoles, a excepción de Juan, también murieron por su fe. Primeramente, los judíos persiguieron a los cristianos. Ahora, este es un tema, ¿no?, que nosotros tenemos que ir despacio para poderlo entender a la luz de lo que quiero precisamente enseñar a través de la palabra de Dios.
Porque hoy en día hay muchísima confusión al respecto. Y la confusión empieza desde el falso cristianismo. Hombres que se presentan como verdaderamente piadosos, como verdaderamente creyentes, pero que no predican la verdad. Entonces vuelvo al punto. En la época de los profetas, de los mártires del cristianismo, decíamos que los judíos persiguieron a los cristianos. Vean, ahora, ¿quiénes eran los judíos? Los religiosos. Eran los que tenían el conocimiento, si hablamos de los fariseos, ¿se acuerdan? Eran los maestros, los encargados de instruir. Vean, entonces, ¿cómo es que persiguieron aún al mismo Cristo? ¿No? Eso ténganlo en mente. Después los paganos del Imperio Romano, es decir, la llamada Iglesia Católica Romana, ¿no? Ese es el Imperio Romano, hicieron lo mismo, ¿no? Cuando los romanos se convirtieron al catolicismo, empezó una nueva persecución de más de un milenio, dirigido por los papas de Roma. Y después, aquí tenemos que ser muy cautos, muy prudentes. Desde el año 1650, un poco antes, algunos países han permitido libertad de conciencia. Vean. Pero no fue hasta el siglo XVIII que varios países comenzaron a incluir la libertad de cultos en sus constituciones. Ahora, hago un paréntesis para decir, esto que estamos disfrutando el día de hoy, la llamada libertad de conciencia, es por la que murieron muchos de nuestros hermanos anabautistas. A través de la historia, los anabautistas fueron los que levantaron ese estandarte, fueron los que se opusieron no solo a la Iglesia de Roma, sino también, y aquí algunos van a decir que quizás estamos yendo a la exageración, pero lo que también queremos demostrar y que vean es que aunque se aplaude con bombo y platillo la llamada reforma protestante, y que muchos incluso aprueban de esa agua, ¿no? Cuando hablamos de la reforma protestante, ¿no? Que se acaban de celebrar más de 500 años de la reforma, y que enaltecen y ensalzan y ven como unos super santos. Hablamos de los reformadores, de Lutero, de Calvino, y que podemos demostrarlo con hechos, que no es lo que se dice de ellos. Y lo vamos a ver a la luz de la historia, con hechos, con fechas, con testigos. Podemos decir, por lo tanto, que la verdadera iglesia, escuchen, la verdadera iglesia siempre ha sido perseguida. Tenemos un diagrama, dice los creyentes perseguidos. Primero, los profetas perseguidos en el Antiguo Testamento. Después viene la crucifixión de Jesucristo. Los creyentes perseguidos por los judíos, ¿no? Del año 30 al año 313. 30 antes de Cristo, 313 después de Cristo. Los creyentes perseguidos por los judíos. Después los creyentes perseguidos por los paganos, por los inconversos. Del año 313 a 1525, los creyentes siendo perseguidos
por las iglesias católica, romana y la iglesia griega. Y después, en la llamada Reforma, los creyentes perseguidos por la iglesia católica romana y por los protestantes. ¿Cómo? Los que enarbolaron el estandarte de la libertad religiosa y que pelearon supuestamente por la verdad, persiguieron a sus hermanos, persiguieron a los verdaderos cristianos que no se adaptaron a sus enseñanzas. Y después podemos decir que los creyentes han sido perseguidos en el mundo musulmán y en los países comunistas, ¿no? China, Rusia, lo que era la ex Unión Soviética y otros países totalitarios, incluso podemos hablar de Cuba, tan cerquitas que lo tenemos, ¿no? Entonces, en este contexto podemos ver la lucha por la verdad. Podemos decir que hay solamente dos caminos. Escuchen, dos caminos. El camino angosto y el camino ancho. No hay más, solamente dos. Quien por el angosto va será pronto despreciado. Aquí la Biblia dice claro así: acerca de la entrada allá, la puerta es estrecha, pero para entrar hay que sufrir. Después hay descanso eterno allá. Por eso dice: listo debes de estar, si estar en su reino quieres tú, en compañía de justos mil. Después nada transpirarás más que gozo, paz y eternidad, si quien honra la voluntad de Dios alcanzará esta condición. Quien va por el camino ancho irá a parar al lago de fuego eterno. La ira de Dios ya está sobre él. Perdido y sin Dios está él. Pero bendito el que es fiel, pues Dios le ha preparado ya una mansión que es sin fin, alejada de la pompa banal. Toma el camino estrecho hoy para obtener esta bendición que anuncia su iglesia hoy, la que sin mancha y pura es. Deja pues el pecado, el orgullo, la codicia, pues sólo así serás hijo de Dios, si Él es tu Señor. No hay otro camino, no lo hay. Para el castigo escapar. En síntesis, santo has de ser, andar y no volver atrás. Prosigue hacia la meta final, porque quien gane el premio allá, todo debe de dejar, para alcanzar el que nos debe dar el Señor, quien es fiel. Esto es lo que escribieron los puritanos. A veces la adaptación, por eso es que la adaptación al lenguaje actual es un poco difícil, y más que a veces está traducido del inglés al español y no hay una buena traducción. Pero esto es lo que pensaban y enseñaban y creían los verdaderos creyentes. Hay una historia, y nunca como antes había tenido la oportunidad de meterme en este tema. El conocer precisamente, y que es nuestra responsabilidad, de saber cada uno de nosotros, no solo lo que conocemos de la verdad, sino de quienes lucharon por la verdad. Hay un libro
que estoy leyendo, que se llama Los mártires del cristianismo, el sacrificio del Señor, que no es el que todos conocemos de este Fox, que es se me está yendo, hermano, Los mártires de Fox, no es, este es otro alterno que fue escrito y que apenas es la primera, escuchen, es la primera traducción al español, es la primera traducción al español. Y habla no de uno, sino de cientos de casos, de experiencias de los creyentes. Voy a leer solamente uno. Dice, el sol brilla sobre Klinder y sus planicies verdes de tierra abajo. Yacen ahí llenos tan lejos como el ojo alcanza a ver. Los turistas que visitan Klinder sacan fotos de campos de flores y vegetales. Las nubes grises se levantan presagiando una tormenta, haciendo que las hileras de árboles a lo largo del canal de Nord luzcan pequeñas. Los grandes canales cruzan las trémulas planicies hasta que se pierden en el pasaje tierra adentro y el cielo se encuentra con el mar. Nos gusta la paz de Nord, dicen los turistas, hace bien al corazón. Pero hay muchas cosas que no saben los turistas. Klunder, una ordenada aldea holandesa en Nord-Brabant, yace sobre la sangre de los anabautistas, y fue derramada aquí en el año de 1571. Los anabautistas se reunieron en Klunder por más de la mitad del siglo XVI. Venían furtivamente de las ciudades cercanas para reunirse en secreto en los campos. Algunas veces se reunieron en casas de algunos hermanos. El 5 de agosto del 1571, cerca de 100 anabautistas se reunieron en casa de un hermano llamado Peter. Algunos venían de Haarlem, otros de Leuden y de muchos otros pueblos no muy lejanos. Venían a celebrar culto, pero no lo terminaron. El magistrado del pueblo junto con sus asistentes estaban bebiendo y alguien les dijo acerca de la reunión anabautista. Y él dijo, vamos a extirpar ese nido y librarnos de una vez de ellos por todas. Envió a alguien a espiarlos, los espías encontraron la reunión. Mientras esta se llevaba a cabo, oyeron a alguien que predicaba y vinieron y vieron las luces de muchas velas. Entonces el magistrado, con más hombres bien armados, con pistolas, lanzas, hachas, espadas y otras armas, irrumpieron la reunión, entrando por las puertas y aprendiendo a cuantos hermanos pudieron. Algunos escaparon por un hoyo en el techo que tenían listo para estas emergencias. Providencialmente solo agarraron a 6 varones y varias mujeres. Esposaron a los hombres y fueron llevados presos. Algunas mujeres lograron escapar después de sus vigilantes. Por supuesto, conquistaron la propiedad de los prisioneros, por lo que sus esposas tuvieron que huir de este lugar sin nada. Llamaron al profesor de la escuela para disputar con los prisioneros y hacer una lista de delitos. Vean los delitos y vean lo que estamos diciendo, la defensa de la fe. No bautizar infantes. Estamos hablando del famoso bautismo infantil y vamos a explicarlo totalmente. Se consideran como una manada pequeña y elegida de Dios, aunque reconocen que sus vidas no son mucho mejores que los demás. Crían a sus hijos en disciplina y temor de Dios. No aceptan la confesión de pecado ante el sacerdote, o sea, la confesión que hoy se conoce, ni creen que tenga poder para perdonar. Tampoco aceptan que las buenas obras o limosnas sean meritorias para perdón de pecados. Vean.
no reconocen el sistema sacerdotal o ser el poder único de interpretar y de esta forma anular las escrituras. No aceptan al sacerdote como intercesor entre Dios y los hombres. No aceptan el uso de la violencia física en los asuntos religiosos, es decir, la espada del Estado, del magistrado. Y no aceptan el sistema de indulgencias. No reconocen la intercesión de María en la salvación. Y no reconocen el sacramento de la comunión, ni la subtransación, que es el que se convierte literalmente después de la imposición de manos o de la oración, el pan y el vino literalmente en cuerpo y sangre de Cristo, que es lo que hasta el día de hoy enseña la Iglesia Católica Romana, y creen, vean, y creen también las iglesias presbiterianas, llamadas reformadas. Vean, todo esto lo vamos a ir explicando. No reconocen el sacramento y la mayoría de los sacramentos, ¿no? Que es bautismo, confesión, matrimonio, y cuando están para morir, lo que le llaman los santos óleos, ¿no? Todo eso para ellos es algo como un sacramento, que el sacramento es algo por lo que puedes ser salvo, o sea, obras. Los mantuvieron hasta el día 7 de agosto, o sea, vean, 3-4 días, mientras los estuvieron torturando. A uno lo decapitaron, a otro le ataron las manos a la espalda para dejarlo suspendido de ella, quebrarle los brazos, ¿no? A otro lo dejaron suspendido únicamente de los pulgares y le azotaron. Otro fue estirado en el potro hasta desmembrarlo. En esta condición de impotencia los mantuvieron con la boca abierta mientras que orinaban en ella y sobre su cuerpo. Pero a otro le trataron peor. Lo desnudaron y lo colgaron de su pulgar derecho con un peso colgando sobre su pie izquierdo. Luego chamuscaron su cabello y su vello corporal, quemándolo con velas, y lo golpearon finalmente. Cansados de golpearlo, se sentaron a jugar baraja, y a otros lo llevaron a la estaca, pero ninguno se retractó ni traicionó a sus hermanos. Algunos más solo los quemaron hasta morir. En Clunder los turistas vienen con sus bermudas, sus lentes oscuros, toman coca, sacan fotos, disfrutan de la brisa fresca de primavera, les gusta Nor Brava, pero hay muchas cosas que los turistas no saben, y tristemente muchos creyentes tampoco. Esta es la época de persecución de los creyentes llamados anabautistas. Cuando nosotros decimos que tenemos históricamente, vean, históricamente la carga de la verdad que nos fue dada a los santos, no estamos hablando por hablar, ni estamos tomando orgullosamente una jactancia pretenciosa, de ninguna manera. Estamos hablando realmente de lo que es. De otra forma, seríamos mentirosos. Por eso es que cuando hemos leído, y eso es lo que hemos hecho en otras ocasiones, ¿se acuerdan
lo que decía nuestro hermano Spurgeon, y ahora a la luz de nuestro tema, tiene un poquito más de llevarnos a reflexionar y a ver precisamente lo que vamos a enseñar. Cuando Spurgeon escribía y dice, reflexiona, piensen, primero en el hecho de que existe una iglesia. Qué maravilloso es esto, dice. Es quizás el mayor milagro de los siglos. Que Dios tenga una iglesia en el mundo. Una iglesia verdadera es lo que está diciendo. Siempre una iglesia. Y luego dice, cuando toda la fuerza de los emperadores paganos se precipitó como una avalancha atronadora entre ellas, se sacudió de encima la tremenda carga como un hombre se sacude los copos de nieve y del abrigo, y siguió viviendo sana y salva. Cuando la Roma, vean, papal, descargó su malicia aún más furiosa e ingeniosamente, cuando perseguían cruelmente a los santos en medio de los Alpes, vean, a los valdenses es un grupo anterior a los anabautistas, los moravos y otros grupos, y dice, vertían su sangre en los ríos y tenían de púrpura la nieve. La iglesia seguía viviendo y nunca estuvo en mejor salud que cuando estuvo sumergida en su propia sangre. Cuando después de una reforma, ahí está parte de lo que es nuestro tema, cuando después de una reforma parcial, lo que estamos diciendo, los reformadores no es lo que se dicen ser, y no hicieron todo lo que tuvieron que hacer, fue algo parcial. En nuestro país dicen, en nuestro país los que pretendían tener religión determinaron que los automáticamente espirituales debían de ser arrojados del mismo. La iglesia de Dios no durmió ni suspendió su carrera de vida o servicio. Que el pacto firmado con sangre dé testimonio del vigor de los perseguidos. Oíd sus salmos en medio de las colinas de Escocia y su oración en las cámaras secretas de Inglaterra. Es lo que acabamos de leer. Tenían que esconderse para llevar a cabo sus cultos. Eran perseguidos por no obedecer ni seguir lo que se les ordenaba en aspecto de religión. Oí la voz de Cargill y Cameron tronando sobre los montes contra un falso rey y un pueblo apóstata. ¿Qué es lo que sucedió? Vale la pena aquí hacer un paréntesis. Lo que hicieron los reformadores fue quitarle el poder a la Iglesia Católica Romana, es decir, al Papa, y dársela a los reyes, locales. Y la famosa reforma protestante, por eso es que muchos dicen la protesta fue llevada no por el pueblo y no por causas religiosas 100%, sino que fueron los reyes que, porque a ellos les convenía no mandar su dinero, sus impuestos, vamos a decirlo, pagarlo a Roma, que fue cuando estaba en construcción la iglesia de San Pedro en Roma, tan ostentosa, y que sacaban el dinero de todas partes del mundo. Entonces los reyes se cansaron de tanto que les pedían, y lo que hicieron es aprovechar lo que hizo Lutero para llevar a cabo una protesta. O sea, los reyes fueron los que enarbolaron esta protesta, vean, que tenía que ver más con
algo económico que con la pureza del cristianismo. Entonces, por eso es que dice un pueblo apóstata. ¿Qué es lo que sucedió en ese tiempo? Lo único que hicieron es cambiar el poder, quitárselo al Papa y dárselo a los reyes. Oíd el testimonio de Bullian y sus compañeros, que preferían pudrirse en las mazmorras a doblar la rodilla a Baal. Preguntadme, ¿dónde está la iglesia? Y podré hallarla en cualquier periodo y en todo momento. Desde el día en que por primera vez en el aposento alto el Espíritu Santo descendió hasta ahora. Nuestra sucesión apostólica, vean, se presenta en línea ininterrumpida. La verdadera iglesia nace, la iglesia neotestamentaria, que quiere decir el Nuevo Testamento, nace y empieza en Hechos de los Apóstoles, con la reunión con los apóstoles de Cristo, predicando y enseñando el Evangelio. Vean. Y con esto hago otro paréntesis para decir, todas esas iglesias, todos los grupos religiosos de la actualidad, que dicen ser la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia única, son unos mentirosos. ¿Por qué? Simplemente basta ver cuántos años tienen de su fundación. Si hablamos, por ejemplo, de la iglesia, columna y apoyo de la verdad del buen pastor, están hablando que tiene no más de 70, 80 años. Le regalamos bien. Y dicen ser la única iglesia verdadera. Y entonces nos regresamos y decimos, todos los 1900 y tantos años, hablando de la muerte de Cristo para acá, ¿dónde estaban? Nunca predicaron, nunca hubo uno de sus miembros, entonces nadie fue salvo. Hasta que empezaron ellos en su fundación, hace 80 años, 70 años. Vean, o sea, un hecho histórico evidente demuestra que son mentirosos, ¿no? Engañadores. Si nos vamos a otro tipo de sectas, porque es sectas, cuando decimos una secta es cualquier grupo religioso, escuchen, es una definición de secta, cualquier grupo religioso que se aparte de la verdad bíblica. No importa el número. De hecho, nosotros decimos, la Iglesia Católica Romana es la secta más grande en el mundo. No importa que sean millones, cuando predican la mentira, enseñan el error. Entonces, vuelvo a decir, con esta base, ustedes pueden decir, bueno, si es cierto, si hablamos de los mormones, si hablamos de los falsos testigos de Jehová, y si hablamos de muchísimos otros grupos, no pueden decir que son la única iglesia de Cristo, porque ellos irrumpen hace unos cuantos años. No tienen la ascendencia histórica. Ahora, lo que nosotros decimos, no a través de la iglesia de Roma. Aquí hay otro punto también. Cuando ellos dicen, porque muchos grupos evangélicos, muchos grupos evangélicos dicen que ellos salieron de la iglesia de Roma cuando cayeron en el error.
Eso es lo que dicen. No, no, no. Es que iglesia, por eso es que ellos dicen, iglesia solo hay una. Y es la iglesia católica. Mentira. Mentira. La iglesia de Roma siempre ha vivido en el error. Siempre han enseñado mentiras. Siempre ha sido antibíblica. Entonces, todas esas iglesias y grupos evangélicos o protestantes que se dicen, que reconocen, de esto se trata, que reconocen a la iglesia católica como una iglesia que enseñaba la verdad y después se equivocó, están también en un error. ¿Por qué? Vuelvo a decir, la iglesia católica nunca ha sido una iglesia verdadera. Por eso es que dice, lo que estamos viendo, no a través de la iglesia de Roma. Cualquier grupo religioso que reconozca a la iglesia católica, en este caso los presbiterianos están cayendo en ese error. Y cuando yo digo no solo en el error, sino que van a abrepar de sus errores, como es el bautismo infantil, ya sabemos de lo que estamos hablando, de sus sacramentos y de muchas cosas que salieron para hacer lo mismo, entonces no tiene ningún caso, ¿no? Luego dice, no en las manos supersticiosas de los papas hechos por el sacerdocio o de los obispos creados por los reyes. Aquí está haciendo una referencia a los reformadores, los obispos creados por los reyes. Le quitaron el poder al Papa para dárselo a los reyes, y luego al ver que les convenía estar o hacer o acogerse a un estado sacralista, que dijeron, ok, tú tienes el poder, tú tienes el dinero, y nosotros contamos con la protección de la espada, ¿verdad?, del gobierno para imponer nuestras enseñanzas a través de ¿qué? De la fuerza. Y esto es lo que sucedió. Los verdaderos creyentes que no reconocieron ni estuvieron de acuerdo a doblegarse con estas tonterías, entonces fueron muertos por su fe. Vean. El Estado sacralista que en Europa con los reyes, ¿no?, hasta el día de hoy, Inglaterra, España, que tienen todavía reyes y que los reconocen como el poder, y ya les han quitado mucho, ¿no?, y sobre todo por sus pillerías. Es una disfrazada mentira, ¿no? Y lo dice tal cual. Es una disfrazada mentira la sucesión apostólica de la que tan orgullosamente se jactan de ella. No hay una sucesión. Nosotros sabemos, si ustedes han estudiado la historia de los papas, es una porquería. Es algo verdaderamente vergonzoso y degradante. La historia de los papas, hubo una familia, ¿no?, que se pasaba el papado, ¿cómo se llaman? Los papas, los Borgia. Estudienla, ahí está la historia, no estamos inventando nada. Ahora, lo que podemos preguntarnos, ¿una persona de ese tipo puede ostentarse como un siervo de Dios? Ahí está la pregunta. Es una mentira. Por lo tanto, la sucesión apostólica de la que tan orgullosamente se jactan es un engaño también. Pero la sucesión verdadera, dice, se da a través de la sangre de los hombres buenos y genuinos, que nunca abandonaron el testimonio de Jesús, a través de los lomos de pastores auténticos, evangelistas laboriosos, mártires fieles
y hombres de Dios honorables. Vean, de todo esto aborrecían los papas. Y si vamos descubriendo nuestro árbol genealógico, ahí está la sucesión, la verdadera sucesión apostólica, hasta llegar a los pescadores de Galilea. Y nos gloriamos en que por la gracia de Dios perpetuamos aquella iglesia verdadera y fiel del Dios vivo, en quien Cristo habitó y habitará hasta el hundimiento del mundo. La maravilla más sorprendente es que permanezca en la perfección. Ni uno solo de los elegidos de Dios ha vuelto atrás. Ni uno solo de los comprados con la sangre ha negado la fe. Ni una sola alma de las que fueron llamadas eficazmente puede ser obligada a negar a Cristo. Y aquí está la respuesta. Lo que estamos viendo de este grupo de creyentes, de anabautistas, decían, todos fueron torturados de una o de otra forma. Hay relatos de mamás que vieron torturar a sus hijos, cómo los mataban, cómo los quemaban, y no negaron su fe. O al revés, de hijos que vieron cómo mataban a sus padres y tampoco claudicaron. Este es el precio de la verdad, por lo que estamos diciendo, un evangelio, una fe por la cual vale no solo vivir, sino también morir por ella. Ni uno solo de los elegidos de Dios ha vuelto atrás. Ni uno solo de los comprados con la sangre ha negado la fe. Ni una sola alma de las que fueron llamadas eficazmente puede ser obligada, vean, a negar a Cristo, aunque su carne les sea arrancada de los huesos. Esto es lo que hicieron. ¿Qué es lo que hacían? Les metían tenazas calientes y les quitaban piel, no solo piel, sino músculo, con tenazas calientes, y que su cuerpo atormentado sea echado a las fauces de las fieras. Todo lo que el enemigo ha hecho contra la iglesia ha sido inútil. La ropa antigua ha sido asaltada una y otra vez por las olas tempestuosas, sumergida 1000 veces en torrentes y las inundaciones, pero aún sus aristas permanecen inalteradas e inalterables. Podemos decir del tabernáculo del Señor que ni una de sus barras ha sido quitada y ni una de sus lazadas ha sido rota. La casa del Señor, desde el fundamento hasta el pináculo, sigue perfecta. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. No, ni una piedra cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Gloria a Dios. Lo que estamos viendo es la doctrina de la fe, pero también podemos reflexionar en la doctrina de la preservación de la iglesia, de la perpetuidad de la iglesia. Vean, esto es lo que nosotros tenemos que conocer de dónde venimos. Vean, nuestra perpetuidad, les vuelvo a decir, es garantizada por nuestro Señor Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Es una promesa. La perpetuidad es prometida implícitamente por nuestro Señor. Cristo prometió y profetizó que su iglesia no sería derrotada, que no dejaría de existir y que no moriría. Además, no solo eso, sino que prometió estar con su iglesia hasta el fin de esta eternidad. Esta promesa ha sido y está siendo cumplida a través de la historia. Vean. Y es importante, vuelvo a decir, señalar que los grupos protestantes, vean,
que salieron del romanismo en los tiempos de la Reforma del siglo XVI, y hago una enumeración de ellos: presbiterianos, luteranos, metodistas. Son grupos históricos que pueden alegar algo, que tienen algo de historia, de permanencia. Son los únicos grupos. Todos los demás, vean, todos los demás son sectas. Todo lo demás es nuevo. No pueden alegar absolutamente nada. Pero todos ellos están de acuerdo en que la iglesia verdadera siempre ha prevalecido. Ellos dicen falsamente y alegan que la iglesia verdadera dejó de existir en el pasado y que ellos son el restablecimiento, lo que estamos diciendo, a la ley y al testimonio. El cuestionamiento es inevitable. ¿Quién tiene la razón? ¿Ellos o Cristo? La fe por la cual vale morir. La fe por la que vale la pena morir es una fe que salva. En los días de Noé, vean, todos eran malos. Todos eran pecadores. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Siempre estaban en festejos, emborrachándose, viviendo en lujo, en inmoralidad, y nadie le hacía caso a Dios. Nadie se preocupaba por los mandamientos de Dios. Nadie. Solo Noé. Noé, dice la Escritura, que era bueno. Y Dios habló con Noé, porque Noé era el único que le hacía caso y le creía. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, estamos hablando del diluvio, en ese tiempo no conocían ni la lluvia, porque la lluvia era de otra forma. Ahora nosotros vemos las lluvias acá en Iztapalapa que inundan todo y si creemos en los diluvios, ¿no? Ya vemos que efectivamente llueve duro. En ese tiempo no. Pero Noé, cuando fue advertido por Dios de estas cosas que aún no se veían, ¿qué es lo que hizo? Dice, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo de ese entonces. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es lo que dice la Escritura, que Noé, vean, por su fe en Dios condenó a ese mundo, por su buena conducta, por obedecer a Dios, por creer en Dios. Podemos decir entonces que el mundo fue malo y lleno de oscuridad, pero Noé creyó a Dios y fue salvo. Después del diluvio, muchos descendientes de Noé volvieron a la idolatría. Hicieron dioses de piedra y de barro. Los idólatras se congregaron en las llanuras de Sinar, lo que el día de hoy es el Irak actual, hasta que Dios los esparció sobre la faz de la tierra. Pero en medio de esa idolatría en Sinar vivió un hombre recto. Vean, siempre que hablamos de salvación, tenemos que ver que no son todos, que no son muchos. Empezamos hablando del camino angosto. Empezamos diciendo que hay un solo camino que lleva a la vida eterna. Y no es el ancho, no es por donde todos van, sino es angosto. En el mundo antediluviano, Noé. En el mundo postdiluviano, Abraham. Cuando todos se dieron a la idolatría, cuando todos se dieron al desenfreno, al pecado,
Entonces, vemos a Abraham. Y dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El mundo fue malo y lleno de oscuridad, pero Abraham creyó a Dios y fue salvo. Los descendientes de Abraham llegaron a ser el pueblo de Israel. A veces los israelitas creían a Dios y andaban en sus caminos, pero fueron malas veces que mostraron su incredulidad con sus vidas pecaminosas y rebeldes. Vean, no es lo que alguien piense o diga de Dios. Como el día de hoy nosotros creemos, nosotros llegamos a pensar, a creer en las personas que dicen yo creo en Dios, yo amo a Dios, ¿no? En ese tiempo muchos decían creer en Dios, pero hay una sola forma de demostrarlo: haciendo su voluntad. Vean, no es lo que tú digas que eres, es la forma que lo demuestras. En aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. No, yo no los mandé. ¿Qué es lo que les va a decir? Apartados de mí, no os conozco. Señor, pero es que en tu nombre hicimos incluso sanidades, milagros. Dijo, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Vean, el creer a Dios es obedecer a Dios. Eso es creer. No importa, vuelvo a decir, todo el conocimiento que tú tengas de Dios. No importa que seas un gran teólogo. No importa. Lo que importa verdaderamente es cómo vives y cómo obedeces a Dios. Entonces decimos, Dios le habló a Abraham porque Abraham le hacía caso y le creía. Y fue por causa de su fe que Abraham obedeció a Dios y por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. Ahí en Hebreos 11, 8, 9. Creyó Abraham a Dios, ¿qué dice? Y le fue contado por justicia. Otra vez vemos, el mundo fue malo y lleno de oscuridad, pero Abraham creyó a Dios y fue salvo. Los descendientes de Abraham llegaron a ser el pueblo de Israel. A veces los israelitas creían a Dios y andaban en sus caminos, pero otra vez fueron malas veces que mostraban su incredulidad con sus vidas pecaminosas y rebeldes. La inmundicia, las hechicerías, los pleitos, la avaricia, es lo que gobernaban sus vidas, hasta que Dios mismo, en la persona de Jesús, vino a la tierra para hablar. Unos pocos, vean, otra vez, unos pocos, los seguidores de Jesús le hicieron caso a Dios, creyeron a Dios y por causa de su fe los adoptó como hijos suyos. Por la fe llegaron a ser hijos de Dios y como hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo. El mundo fue malo y lleno de oscuridad, pero los seguidores de Jesús, los primeros cristianos, creyeron y fueron salvos. Ahí en Romanos 8, encontramos Romanos 8, 16 y 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora vean, ¿no? Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo y lo que estamos diciendo es que hay una promesa para los hijos de Dios. Pero también hay una advertencia, que las aflicciones, vean, del tiempo presente. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que estamos diciendo. O sea, la advertencia de que cuando vivimos para el Señor, también tenemos que pagar un precio, un costo de sacrificio. Lo que estamos viendo en los mártires del cristianismo fue aún su propia vida, ¿no? Pero dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Por eso los héroes de la fe se mantuvieron firmes, porque confiaron en la promesa y se mantuvieron como viendo al invisible. De esto se trata. El mundo fue malo y lleno de oscuridad, pero los seguidores de Jesús, los primeros cristianos, creyeron a Dios y fueron salvos. Cuando la iglesia de nuestro Señor era nueva todavía, casi todos, escuchen, casi todos sus miembros abandonaron la fe y volvieron a pecar. En el nombre de Jesús, millones de cristianos falsos, vean la tristeza, millones de cristianos falsos mataron a sus enemigos, supuestos enemigos, robaron a los pobres, persiguieron a los cristianos verdaderos, blasfemaron la verdad y por fin inundaron a Europa en las edades bárbaras. Durante ese tiempo oscuro, había pocos que mantuvieron su fe en Dios. Había pocos que llevaron la luz del Evangelio de generación en generación. Pero gracias a Dios había algunos. Quizás más de lo que sabemos. Al fin en el tiempo, vean, aquí ponen, dice, de la Reforma, la iglesia de Jesús floreció otra vez. Mentira, los propios reformadores persiguieron a la iglesia de Cristo. Los que creyeron a Dios durante la Reforma, lo obedecieron también, vivieron vidas santas y bautizaron con agua a los que creyeron en Jesús. Por esto, de ahí viene nuestro nombre, porque muchos cuando les preguntan ¿por qué son bautistas? Por Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, que yo creo que era miembro de la iglesia, ¿no? No, nada que ver, Juan el Bautista. Los que creyeron a Dios durante la Reforma, los que obedecieron también, los que vivieron vidas santas, los que hicieron la voluntad de Dios y los que estuvieron dispuestos a desafiar al Estado, se bautizaron en agua. Ellos bautizaban por aspersión. Ellos bautizaban únicamente lo que hacen todavía en la Iglesia Católica, que es aspersión, únicamente les mojan la cabeza a los niños, ¿no? Y dicen que ese es un bautismo. La propia palabra bautismo es inmersión. Bueno, entonces, por esto, estos grupos recibieron el sobrenombre de anabautistas, que quiere decir rebautizadores. Ahora, ¿por qué se volvían a bautizar? No, es una buena pregunta. ¿Por qué se volvían a bautizar? Porque no aceptaban el bautismo de la Iglesia Católica. Porque hasta el día de hoy es uno de los puntos que podemos reflexionar. Si nosotros decimos
¿para qué es el bautismo? ¿No? ¿Para qué es el bautismo? Es una demostración de nuestro arrepentimiento. No es un sacramento, no es un sacramento. El bautismo tampoco es un rito, no es un ritualismo, es la forma pública de dar demostración de nuestra fe, de decir que he creído a Cristo, que me he arrepentido y por lo tanto es una forma de entrar, de aceptación también, de entrar a la iglesia, de ser reconocido como miembro de la iglesia. Ahora, un niño no sabe ni siquiera lo que es el pecado. Un niño no tiene voluntad propia para tomar decisiones. Un niño lo llevan y si sus papás lo paran de cabeza, obviamente él se tiene que parar de cabeza porque se lo están ordenando. Y si fuera de pies también lo hacía, ¿no? Y lo que le dijeron sus papás lo tiene que hacer. No, eso no tiene nada que ver con el bautismo. Los que creyeron a Dios le obedecieron también, vean, viviendo vidas santas. Esto es precisamente lo que es la fe: creer, confiar y entregarse. Un niño no puede hacer eso. Vean. Ahora, la forma del bautismo, ¿no? Con inmersión. Y por esto fue que recibieron el sobrenombre anabautistas, rebautizadores. Pero vean, cualquiera que se volvía a bautizar, para ellos era digno de muerte. Era motivo de que renegara de su profesión de fe o lo mataban. El volverse a bautizar era decir: no creo en ser hijo del pacto, lo que hoy la iglesia presbiteriana enseña también, la iglesia católica, que al ser bautizados de pequeños, entonces ya son miembros de la iglesia, ¿no? Dicen: bautizado bajo el seno de la Santa Madre Iglesia Apostólica y Romana, ¿no? Y con eso ya son miembros. No importa que vivan como demonios, no sea que no conozcan absolutamente en su vida algo de lo que dice la palabra de Dios. Ellos fueron bautizados y entonces son miembros. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que decíamos, los reformadores lo que hicieron, quitarle el poder al Papa y dársela a los reyes. Los reyes, con un estado sacralista, lo que hicieron en sus, vamos a decir, en sus países donde gobernaban, hicieron las iglesias oficiales. Lo que nosotros conocemos, ¿no? Que aquí todavía se maneja, ¿no? Un país, México, siempre fiel, ¿no? Lo que decían cuando vino el supuesto Papa. ¿Fiel a quién? México es católico. No nos incluyan, siempre habemos y hemos habido a través de la historia personas que no aceptamos la religión oficial. Entonces, los anabautistas se mantuvieron firmes en medio de grandes persecuciones por causa de su fe. Fueron degollados, quemados vivos, descuartizados. Los enemigos de la fe ahogaron a las hermanas anabautistas, las enterraron vivas. Pero por la fe estos mártires fueron librados de la ira venidera. Vean, ahí en 1 de Tesalonicenses 1:10. Dice: y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vean, estos cuates
lo que podían hacer era matar el cuerpo, ¿no? Y la misma Escritura nos dice, no temáis a aquellos que únicamente lo que pueden hacer, lo más que pueden hacer con ustedes es matarles, es acabar con su cuerpo físico. Pero dice, hay alguien al que hay que temer, aquel que puede matar el alma, ¿no? Esto sabemos. Entonces, ahí en Hechos 26, 18, también leemos, Hechos de los Apóstoles 26, 18, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vean. Por causa de su fe, estos creyentes nunca retrocedieron para perdición, nunca claudicaron, sino que obtuvieron el resultado de su fe, que es la salvación de sus almas. Esto lo vemos ahí en Hebreos 10, 38. Hebreos 10, 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. ¿De qué? Vean, ahí está claro, dice, el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, si claudicare, si negare tu fe, no agradará mi alma. Pero nosotros, ahí está la preservación de los creyentes. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Es importante. ¿De qué? Del alma. No van a ser preservados de la muerte física. Sino dice, no, les va a ayudar a escapar, no, para preservación del alma. El alma es eterna. El cuerpo aquí se queda. Vean, esto es también, podemos hacer un contraste entre las iglesias de hoy en día que predican el falso evangelio de la prosperidad. Hemos leído, hemos visto la historia de los mártires. Ahí está en Hebreos 11, cómo murieron, cómo fueron perseguidos, unos desnudos, otros viviendo en cuevas, muertos a pedradas. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? El martirio de los mártires con el evangelio falso de la prosperidad. Si a uno de estos creyentes le hubieran dicho, pare de sufrir, ¿lo hubiera creído? Viendo a sus hermanos siendo ahogados, siendo destazados, siendo perdonados, pare de sufrir. No, hermano, eso es mentira. La Biblia te lo está enseñando, te lo está demostrando. El mundo para los creyentes era malo. El mundo les despreciaba. Ahora vean, han pasado más de 500 años desde la Reforma. Muchos descendientes de los anabautistas, junto con los descendientes de los reformadores, han llegado a ser tibios y despreocupados en cuanto a su religión.
Muchos ya no creen a Dios. Andan orgullosamente en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Vivimos una edad bárbara, en un tiempo malo y peligroso, muy pecaminoso. Podemos decir de esta forma que la generación de estos tiempos va camino al infierno. Pero Dios sigue hablando todavía. La pregunta es, ¿creemos lo que está diciendo? ¿Le estamos haciendo caso? Vean, son preguntas. No podemos olvidarnos de esto. Noé creyó a Dios y fue salvo. Abraham creyó a Dios y fue salvo. Los primeros cristianos creyeron a Dios y fueron salvos. Los anabautistas creyeron a Dios y fueron salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahora tenemos que decir en qué tienes que creer. Bueno, por eso es que predicamos siempre de un cuerpo de doctrina básico. Hay un cuerpo básico de doctrina en la que toda persona tiene que creer. La Escritura es clara, es menester que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Decíamos hace 8 días, nadie puede creer en un Dios desconocido, pero aún más, nadie puede morir por alguien a quien no conoce. Sería una locura, una tontería. Pero si conoces a este Dios, si conoces su amor, su fidelidad, si conoces el pacto de gracia, si conoces que Cristo murió en la cruz por ti para remisión de tus pecados, que el justo pagó por los injustos, entonces sabes de lo que estamos hablando. Entonces estarías dispuesto aún a dar la vida. ¿Por quién? Por alguien al que sí conoces. La fe por la cual vale la pena morir es una fe que obra. Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Pero Abraham no solamente creyó, sino que demostró su fe por sus obras. Vean, esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Es lo que dice Santiago: muéstrame tu fe por tus obras. No me digas únicamente que tienes fe, sino que yo quiero que me muestres tu fe por tus obras. No estamos diciendo que la salvación es por obras, estamos diciendo que es una muestra de lo que verdaderamente creemos. Santiago 2, 21 y 22. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente? Vean, la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras. Vean. Y que la fe se perfeccionó en las obras. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vean. La salvación que no es por obras es para buenas obras. Muchos piensan que cuando uno cree a Dios, puede seguir en el pecado.
Y es todo lo contrario. Como Abraham, cada uno de nosotros puede demostrar su fe por lo que hacemos, por la forma en que vivimos. Esto es lo que estamos diciendo, nuestro testimonio, nuestras palabras hablan, pero nuestro testimonio grita. Muchos piensan que cuando vienen a Cristo pueden seguir viviendo y haciendo lo que se les dé la gana. Esta es una mentira diabólica. Si creemos en Dios tenemos que apartarnos del pecado. Dios ha dicho y es claro, el alma que pecare, esa morirá. Y si creemos que hay infierno, entonces ya no vamos a pecar. Es algo claro. Se engañan, vuelvo a decir, todos aquellos que piensan que pueden venir a Cristo pero seguir pecando, seguir transando, seguir engañando a la esposa, no dando testimonio del amor, de la naturaleza de Cristo, decir mentiras, ser hipócrita, engañador. Vean. No, yo voy a la iglesia, ¿no? Es lo que yo voy a la iglesia, soy cristiano. Oye, pero eres bien tranza en tus negocios, haces negocios chuecos. No, pero eso no importa, no, mi vida es aparte. O sea, yo creo a Dios. No, eso es mentira. Eso es una negación de lo que decimos ser. La Biblia dice que las obras que hacemos no nos pueden salvar. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero además dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vean, enseñamos las dos cosas. Porque las dos cosas nos las enseña la Escritura. Y dice que las buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí en Efesios 2:10 es lo que dice. Vean, Dios sobre nosotros no solo el creer, sino el hacer también. Entonces, la pregunta que hace Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? No tiene obra. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano? Vean, es una negación del cristianismo. Yo amo a Dios. No, el Señor. Pero no amo a mi prójimo. A lo mejor tiene la salida, ¿no? También de aquel cuate del fariseo. ¿Quién es mi prójimo? Voltea a tu lado, ¿no? Tu prójimo más cercano es tu esposa, tus hijos. Y tienes que amarlos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Vean, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Bueno, de la misma manera vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Noé demostró su fe en Dios. ¿Cómo? Con obras. Fue y hizo la barca. Creyó a Dios, ¿no? Y a contracorriente, ¿no? Nunca ha habido diluvio, una barca, por eso este cuate ya se volvió loco, ¿no? ¿Cómo está haciendo una barca? No, hombre, ya se le botó, por eso se reían de Noé. Demostró su fe, creyendo a Dios y obedeciendo. Abraham demostró su fe en Dios, al grado que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Los primeros cristianos demostraron su fe en Dios, evangelizando el mundo. Los anabautistas demostraron su fe en Dios, escogiendo aún, estando dispuestos a ofrendar su vida. Es decir, llegar hasta la muerte antes que desobedecer a Dios. ¿No? ¿Cómo demostramos nosotros nuestra fe en Dios? A la luz de lo que hemos estudiado,
A la luz de lo que hemos visto, ¿cómo demostramos verdaderamente que amamos a Dios? ¿O hasta dónde estás dispuesto a llegar o a sacrificarte por amor a Dios y a la verdad de su palabra? Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias una vez más, porque somos, Señor, llevados a reflexionar a través de tu palabra, en cosas prácticas, en cosas que tenemos que hacer, Señor, para demostrar si verdaderamente te amamos. El apóstol Juan dice que si verdaderamente te amamos, entonces tenemos que hacer cosas con las que se demuestre. Podemos, Señor, ser desafiados por tu palabra. Cuando nos dice la Escritura, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser mansos, a meditar más en tu palabra, a conocerte de forma más cercana, a hacer tu voluntad y a ser digno, Señor, del llamamiento. Te damos las gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Himno 18. ¿Sí? 18. Himno 118. No, 18. 18. Ajá. Himno 18, quedamos despedidos.
Estamos despedidos. Les recomiendo, no sé si todos tengan este libro que es La Iglesia Neotestamentaria. Lo repartimos hace tiempo. ¿Quién no lo tiene? ¿Ustedes lo tienen, hermano?